Jesucristo dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Afirmación maravillosa y también alentadora. En este texto, Jesús habla de la relación entre sus discípulos y los demás. Son una gran bendición para el mundo. Repito, hermanos, los discípulos de Cristo son una gran bendición para el mundo, como la sal es una bendición para muchos. Los que poseen las cualidades de carácter descritas en este texto, las bienaventuranzas, estas cualidades son la sal de la tierra. Ya hemos estudiado los pobres en espíritu y los de limpio corazón. Seguramente podemos ver la relación entre esos dos versículos y este. Ahora vamos observando los discípulos de Jesús. Considérese este grupo de discípulos. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué habían hecho o qué hacían en ese entonces? ¿Cómo es posible que Jesús les haya dicho, vosotros sois la sal de la tierra? Para comenzar, pues eran galileos. Los 12 apóstoles eran galileos. Y leemos en Hechos 1:11, Hechos 4:13, textos que nos hacen pensar que estaban sin la educación formal. Jesús no buscó apóstoles entre los muy privilegiados, los muy entrenados. Jesús no solamente fue criado en Nazaret, una ciudad despreciada por los judíos, sino que también llevó a cabo una gran parte de su ministerio en Galilea. Los galileos no gozaban de muy buena reputación entre los demás judíos, por estar más lejos del templo y por tener más contacto con los gentiles. Se llaman Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Y pensaban que eran menos religiosos que los de Judea. En Marcos 14:70, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ellos se identificaban por su manera de hablar. Eran del pueblo común. Los discípulos no eran personas de gran influencia, de reputación en la vista del mundo. No era gente grande ni importante, según el concepto popular de lo que constituye la grandeza, sino que al contrario era gente insignificante. Por lo menos 4 de los apóstoles eran pescadores. Otro apóstol era publicano. Ahora, también podemos ver que no eran hombres ricos. Jesús dice en Lucas 6:20, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y él había enseñado una lección muy preciosa sobre los pobres en espíritu. Pero aquí no, él está hablando de los pobres.
También los discípulos eran despreciados por los romanos. Los discípulos de Jesús, siendo judíos, no tenían ningún poder político. No participaban en ningún movimiento político para corregir injusticias. Eran despreciados por los líderes religiosos. En Juan 7:49, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así hablaban los líderes de estos galileos. No sabe la ley, maldita es. Así era el concepto que los líderes de los judíos tenían de los discípulos de Jesús. Ahora, 1 Corintios 1:26, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Estos versículos nos explican, ¿verdad?, qué clase de gente eran los discípulos de Cristo. Este texto explica claramente que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, lo que no tiene reputación, para deshacer lo que es, o sea, lo que sí tiene reputación, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, que toda la gloria sea para Dios y su mensaje, y no para los mensajeros. Entonces, ¿cómo es posible que tales personas, pobres, insignificantes, perseguidos, cómo es posible que tengan una influencia tan grande sobre el mundo? Así, para merecer esa comparación, que sois la sal de la tierra. Pues la sencilla verdad es que los discípulos de Jesús han tenido y siguen teniendo un tremendo impacto sobre la raza humana. No por poseer la grandeza según el mundo, sino por poseer las cualidades de carácter delineadas en las bienaventuranzas. Ahora, la sal, ¿para qué sirve? Bueno, para preservar de la corrupción. Es muy conocida la sal, se usa para la preservación de la corrupción. Los habitantes de la tierra son corruptos. ¿Cuántos textos? Romanos 1, Gálatas 5, Efesios 4. Desde luego no se necesita texto bíblico para probar esto. Los discípulos de Cristo son preservadores que impiden el proceso de la corrupción por medio de predicar y enseñar el Evangelio, la palabra de Dios, enseñando todo el consejo de Dios, Hechos 20, versículos 20 y 27, y demostrando la enseñanza en sus propias vidas, siendo ejemplos de esas cualidades. Los discípulos de Cristo tienen influencia salvadora, conservan de la corrupción. Todo santo es una conciencia viva para la gente que le conozca. Muy buen punto. Hermanos, tengamos presente siempre que todo santo es una conciencia viva para la gente que le conozca. Les enseña y les pone un buen ejemplo de la enseñanza, esta influencia doble, la enseñanza misma,
y la enseñanza ejemplificada es la sal de la tierra. La sal obra silenciosamente, como también la levadura. Levadura, Mateo 13:33, no es nada ruidosa, ¿verdad? La sal, la levadura. Jesús no inició revoluciones. Él no participó en marchas políticas. No. Mateo 12:19, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Entre aquellos revolucionarios nunca se vio Cristo en medio de tales personas. No buscaba medios sensacionales para ganarse el favor de la gente. Sus discípulos siguen su ejemplo al evitar tales tácticas. Ahora, la sal, desde luego, tiene que ser aplicada. Los que viven en monasterios y conventos no están preservando al mundo de corrupción. Los discípulos viven en medio de los habitantes del mundo para aplicar la sal, para conservar de la corrupción. Los discípulos tienen que estar asociados con los del mundo para que la sal obre. Desde luego es importante que los discípulos influyan en los del mundo sin caer bajo la influencia del mundo. Pues claro que sí. Los discípulos deben influir en los del mundo sin ser influenciados por el mundo. Pero es posible hacerlo. Es posible hacerlo. También la sal da su sabor a la carne, a la comida. Cuando la carne da su sabor a la sal, qué horrible sabor tiene la sal, ¿verdad? Tampoco puede la iglesia influir debidamente en el mundo si se limita sus actividades a las 4 paredes del sitio de reunión. Algunos comentaristas dicen que esta figura significa que lo son la sal de la tierra en el sentido de dar sabor al mundo y hace menos aburrida la vida. Pero en esta figura el mundo no come la sal. El mundo no come la sal, sino que la sal se aplica al mundo para, como se aplica a la carne, se aplica al mundo para preservarlo de la corrupción, como ya hemos dicho. Si da su sabor a la carne en ese sentido, eso sí, da su sabor a la carne. Pero no da su sabor en el sentido de echar sal a la comida para dar gusto al que coma. La Biblia de las Américas dice si la sal se ha vuelto insípida. Es muy buena expresión. Pero la palabra insípida no da importancia al sabor para el gusto, sino que más bien significa que la sal perdió su calidad de sal. Y por lo tanto pierde su eficacia para salar. La sal de la tierra da gusto a los que se convierten de su maldad para que ellos también lleguen a ser la sal de la tierra. Muy bien, para ser la sal de la tierra hay 2 requisitos indispensables. ¿Cuáles son estas 2 cosas indispensables? Los discípulos deben poseer, como ya hemos dicho, poseer las cualidades de carácter enseñadas por Jesús en estas bienaventuranzas, en Mateo 5 y textos paralelos.
llevando vidas fieles. Y aquí tengo una lista de textos. Segunda de Pedro 1:4, los discípulos de Cristo han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y deben tener una fuerte influencia sobre los que todavía están en el mundo, para que estos también puedan escapar del lazo del diablo. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Colosenses 4:6. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No solamente la palabra, sino también nuestra conducta debe ser sazonada con sal. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues los tales no son la sal de la tierra, desde luego. Dice Pablo a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 3, verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La apariencia no sirve para preservar de la corrupción. No, la apariencia, no. No, eso es lo que obra es la esencia, lo que es la sal. Los miembros infieles no son sal. Obviamente, los miembros infieles no son sal. Los miembros mundanos e indiferentes, sectarios y desobligados no son sal. Los miembros que están mal en su matrimonio hacen caso omiso de Mateo 5:32 y Mateo 19:9. Ellos no son sal. Están en adulterio. Es todo lo contrario de la influencia de sal. Los discípulos deben predicar el evangelio puro para ser la sal de la tierra. Algún evangelio corrupto no salva a nadie y no preserva de la corrupción. Ahora, siempre, hermanos, siempre ha habido apostasías. Los apóstoles tuvieron que combatir muchas enseñanzas falsas. Por ejemplo, lo que enseñaban los judaizantes, que tenían que mezclar la ley de Moisés con el evangelio, aún practicar la circuncisión. Y Pablo combate estos errores. También los de los gnósticos tenían mucha influencia. Esa es la herejía de los gnósticos. Eran paganos todavía. No estaban convertidos. Y esto causa, esas enseñanzas falsas causaron división en la iglesia. Hoy en día tenemos el mismo problema. Hemos tenido que rechazar las innovaciones, por ejemplo, la centralización del gobierno, el uso de instrumentos de música en el culto, dando a la mujer el púlpito y una gran variedad de cosas que son simplemente innovaciones. El evangelio social, el calvinismo y toda clase de enseñanzas sectarias. Por tanto, nos urge, hermanos, predicar todo el consejo de Dios para salvar y para edificar almas y para preservarlas de la corrupción de falsas doctrinas. Ahora, dice Pablo a Timoteo en su segunda carta que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y haciendo esto, los discípulos de Cristo son la sal de la tierra.
haciendo esto. Muchos sectarios y hasta hermanos creen que la iglesia debe ser azúcar, el azúcar del mundo. La iglesia debe ser el azúcar del mundo. Y quieren dar miel a la gente perdida. Pero el mundo corrupto no necesita azúcar. Necesita la sal del evangelio puro. Jesús dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Buena pregunta. ¿Cuál será un sustituto, verdad, de la sal? La sal puede perder su eficacia. Puede perder su carácter distintivo. Si los que profesan ser discípulos de Cristo no poseen en verdad las cualidades que Jesús enseña en el Sermón del Monte, y si no enseñan diligentemente la sana doctrina revelada por el Espíritu Santo a los apóstoles que tenemos a través del Nuevo Testamento, no son y no van a ser la sal de la tierra. Es indispensable que todo miembro de la iglesia entienda que la mera profesión de ser cristiano o de ser miembro de la iglesia de Cristo, es indispensable que entienda que eso no basta. Mucho menos que alguien que profese ser miembro de la iglesia de Cristo y asiste de vez en cuando. Asiste a los servicios si le conviene. Ese no es sal de la tierra. Claro que no. Hay que enseñar todo el consejo de Dios y hay que ponerlo en práctica para ser la sal de la tierra. El miembro, entonces, que pierde su capacidad para salar, como Jesús pregunta, ¿con qué será salada, pues? Su sal ya no puede salar. La sal que no es sal no preserva de corrupción y no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es arrojada al camino para ser pisoteada por la gente. Entonces, tales personas son despreciadas por los hombres mundanos, los cuales se hunden más en la corrupción por falta de esa sal. Esa sal que tanto necesitan. Son privados de eso, porque los que profesan ser la sal de la tierra no son sal de la tierra. Es un engaño, y es una tragedia. Porque los del mundo, hermanos, quiera o no admitirlo, pero los del mundo están bajo la influencia a una medida. Yo sé que tiene límites, pero el cristiano, su vida, su fidelidad, su enseñanza, tiene influencia, tiene su impacto sobre la sociedad. Claro que sí. Pero faltando esas cualidades y esa consecuencia, entonces es como él dice, el borracho de Proverbios 23:35, me azotaron, mas no lo sentí. No lo sentí. Así son los miembros que ni oyen los reproches de los mundanos que hacen burla de ellos. Qué tropiezo para la obra de Cristo son los miembros inútiles. Muy bien. ¿Con qué será salada? Hermanos, no hay
sustituto. El mundo, en cuanto dependa, en cuanto dependa de personas que profesen ser cristianos, el mundo sigue siendo perdido. Y eso es una gran lástima. Muy bien, entonces, el mundo corrupto necesita urgentemente de la sal. Los cristianos son la única esperanza del mundo. Hermanos, piensen en eso. Piensen seriamente. El mundo corrupto necesita urgentemente de la sal. Y los cristianos son la única esperanza del mundo. Y si somos obedientes y fieles y si en verdad somos cristianos, somos la sal de la tierra que el mundo tanto necesita. Muy bien, muchas gracias por acompañarme en este estudio y siempre estoy mencionando y recordando que pueden ver que estoy leyendo el estudio y con todo gusto yo le mando este estudio, nada más me mando un email y con todo gusto yo se lo mando. La dirección email mía es mi nombre, Wayne Partain, sin guión, Wayne Partain número 1, @gmail.com. Y de esta manera pueden leer lo que están oyendo y viendo, y también pueden hacer copias si gusta. Y sería una idea muy buena, hermano. Sería una idea muy buena hacer copias de lecciones como esta y repartir entre los miembros de la iglesia. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.